Analizamos la entrevista que mantuvimos con la periodista Pilar Urbano. Ella afirma que las revelaciones son ciertas y que su libro se basa en conversaciones privadas con Suárez y en testimonios de primera mano. ¿Qué opinan nuestros tertulianos? Nos desvelan los secretos de Ardón, un meteorito caído en León en 1931. Cayó ante una niña de 11 años que lo ha guardado durante 83. Juego que cada Semana Santa mueve grandes cantidades de dinero. Y pendientes estamos también del cielo. Cofradías, turistas y aquellos que estén pensando en una escapada, hoy les damos la previsión más fiable para los próximos días. Muy buenas tardes, Castilla y León. Comenzamos este programa dando el pésame a los hijos, a la familia, al entorno más cercano del músico Antonio Morales Jr. Ha muerto a los 70 años de edad. El que fuera marido de Rocío Dúrcal aparecía muerto esta mañana en su casa. Bueno, una noticia desde luego que nos ha sorprendido a todos, el fallecimiento de Junior, pero vamos con nuestro tiempo de tertulia y lo que es más importante, presentando a nuestros colaboradores de esta tarde de martes. Fede Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, Ana Parra. Hola. Buenas tardes, Julián, Carlos. Buenas tardes. Y nuestro invitado especial, Antonio Garrosa, expolítico del CDS y ya habitual en estas tardes de Castilla y León Televisión. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, ayer tuvimos en primicia, en exclusiva, la presentación que hacía Pilar Urbano de su último libro, La Gran Desmemoria. Aquí nos presentaba en directo Pilar Urbano su último libro y charlamos largo y tendido. Vamos, si les parece, a hacer un resumen de los momentos más destacados de la tarde de ayer. Sí que les quiero recordar, antes de nada, que ayer se hablaba de la figura de Francisco Laína, abulense, que fue además director de Seguridad del Estado. Desde el 13 de junio de 1980 le nombraba el ministro de Interior Rosón y que fue el presidente del gobierno en funciones la tarde-noche del 23F, 18 horas. Bueno, pues Castilla y León le da el premio, reconoce el premio Castilla y León a los valores humanos, exaequo con la figura de Marcos Ana, que también tuvimos ayer en directo en nuestro programa. Si les parece, si os parece, vamos a recoger momentos donde Pilar Urbano hablaba de Francisco Laína y de la noble acción del señor Laína en esos momentos. El pasado 23 de marzo fallecía uno de los hombres que posibilitó la democracia en España. Su relación con el rey y las alabanzas a su obra política nos hicieron esperar. Pero tampoco las críticas y las revelaciones. Tan solo 10 días después, Pilar Urbano presentaba su nuevo libro, La Gran Desmemoria, lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. La escritora y periodista valenciana ha vuelto a levantar ampollas en el entorno más monárquico, así como entre los más allegados a Suárez. Pero, ¿qué ha molestado tanto de este libro? Según cuenta Pilar Urbano en La Gran Desmemoria, el rey, influenciado por el estamento militar, habría propuesto un cambio de timón con la formación de un gobierno formado por representantes de distintos partidos políticos y presidido por el general Armada. La escritora relata varias reuniones entre Suárez y el rey, algunas en un tono muy elevado, con conversaciones bastante tensas. Tú estás aquí porque te ha puesto el pueblo, con no sé cuántos millones de votos. Yo estoy aquí porque me ha puesto la historia. Soy sucesor de Franco, pero también el heredero de 17 reyes de mi propia familia. El 27 de enero de 1981, tras la amenaza directa de un grupo de militares, Suárez presenta su dimisión al rey. Leopoldo Calvo Sotelo será el sucesor. Con ello, dinamita la propuesta de un gobierno presidido por Armada. Sin embargo, el intento de golpe de Estado se produce el 23 de febrero. El último encuentro de la serie tiene lugar el día después de la intentona golpista, el 24 de febrero. Nos la has metido doblada, alentando a Armada y a tantos otros, jaleándoles, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que querían oír
oír de boca del rey. Tú mismo alimentaste el dichoso malestar militar. Según Pilar Urbano, Suárez se da cuenta de que Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea el presidente de un gobierno de concentración, incluso que el mismo rey conocía el gobierno que el golpista tenía preparado. Por eso, el 24 de febrero, el expresidente anuncia que quiere revocar su dimisión. La respuesta del rey la encontramos también en las páginas del libro. ¿Me estás amenazando, socabrón? ¿Te atreves a hablarme de responsabilidades a mí? ¿Todavía no te has enterado de que ha sido a ti a quien le han dado el golpe? Uno de los dos sobra, y como verás, yo no pienso abdicar. Zarpazos dialécticos que Pilar Urbano afirma tener muy bien contrastados y documentados para demostrar que lo que aquí cuenta es historia reciente de España. Bueno, pues como pueden haber comprobado, esto era un vídeo que trabajaba nuestra compañera Sara Leonardo haciendo un resumen del libro de Pilar Urbano. Ahora sí, vamos a escuchar esos momentos recogidos en esa charla ayer tarde con Pilar Urbano, donde hablaba de la figura de Francisco Laína. Yo he recogido una entrevista, una larga entrevista a José Luis, que le dio a José Luis Barbería, Francisco Laína, que también este año ha sido galardonado con el Premio a los Valores Humanos, ex aequo con Marcos Ana, que tendremos hoy en el programa. Bueno, pues Francisco Laína, que fue el presidente del gobierno en funciones esas 18 horas. Muy bien tripuló, muy difícil, improvisando sobre la marcha. Sí. Muy bien. ¿Le dais un premio? Se le da. Castilla y León se le da el premio a los valores aunque sé que me humanos. has criticado sin leerme, no me importa, me adhiero. Bueno, pues este abulense, en una entrevista hace años, en el 2011 concretamente, en un reportaje que le da a este compañero, habla, Pilar, y dice: en el informe policial se le indicaba que el rey, o sea, este informe policial lo despachó con Suárez, sí, diciéndole que se indicaba que el rey no se recataba en criticar a Suárez y planteaba la conveniencia de un relevo. Sí. Algo que has dicho tú también en el libro y que has recogido. Sí. Es decir, que en esos momentos es una entrevista que le hicieron en El País. Una entrevista que le hicieron en El País, José Luis donde Barbería, por primera vez habla a Francisco Laína. A propósito del 23F, algún aniversario sería, ¿no? Sí, del 30 aniversario. Sí. Entonces él dice ahí incluso que en la Junta del 24F el rey llora. Sí. Saca el pañuelo y llora. Cuando le dicen que es armada. Laína lo hizo muy bien esa noche, lo hizo excepcional, fue el gobierno, ellos fueron el gobierno civil. A este hombre no se le ha reconocido tampoco, también él no ha querido hablar mucho, no ha querido hacer memorias, o le han dicho con una saga. Ha estado tentado a hacerlas, sí, advierte en esta entrevista que está preparando ese libro. Nunca la hará, pero no la hará porque esa noche hay muchos repliegues. Bueno, efectivamente, en esa entrevista que mencionábamos en 2011 al periódico El País, él es una especie de avance de lo que pretende ser unas memorias de Francisco Laína que aún no ha escrito y que apuntaba Pilar, que ella entiende que no las hará nunca. Pero ahí se habla de esa relación y de ese informe policial que pasa y despacha con Adolfo Suárez, donde se habla de, bueno, lo que el rey habla de Suárez en determinados foros. Quiero decir, y apuntaba esto, lo recogí en el 2011 y lo traje a colación porque abunda sobre lo que Pilar Urbano también aborda en el libro. Bueno, valga esa reivindicación por la labor del señor Laína, abulense, y que nos hubiera encantado contar con él aquí, bien presencialmente, bien a través del teléfono, pero que no ha podido ser. Dicho lo cual, Antonio. Sí, en primer lugar, vaya mi saludo y felicitación a don Francisco Laína, personaje verdaderamente importante, por el que manifiesto un inmenso respeto. A pesar de ser abulense, yo también nunca he tenido el placer de conocerlo personalmente, pero me parece que desarrolló una labor excepcional y sobre todo fue después un hombre tremendamente discreto que jamás ha querido estar en los medios para provocar ni su propio ego ni escándalos de ningún tipo. Lo que se dice ahí, lo que parece ser que ayer afirmaba Pilar Urbano, a mí me da la impresión de que lo mismo que siempre se quiere arrimar cada uno el ascua a su particular sardina, que el rey criticara o se mostrara su preocupación
por la situación del país en determinados momentos del año 80, verano, otoño del año 80, que incluso hubiera críticas hacia la labor que estaba realizando Suárez, pues me parece normal. Lo que creo yo es que algunos de los oyentes de esas críticas, deseosos siempre de complacer al poderoso, fueron en la interpretación de esas críticas muchísimo más lejos de lo que el rey pretendía. Y a su vez yo tengo toda la impresión de que Pilar Urbano, a quien tampoco conozco personalmente, ha aprovechado todas esas circunstancias para elevar ese nivel, para llevarlo el ascua a la sardina que ella particularmente le interesa, para provocar, para aumentar el nivel de crítica, porque así la propensión al escándalo es mucho mayor, y el escándalo genera ruido, y el ruido genera publicidad, y en último término genera dinero. O sea, interés. No exclusivamente eso, pero no descartado, desde luego. Las críticas se han magnificado de un otro lado, y yo creo que Pilar Urbano también no ha sido ajena a ello. Bueno, seguiremos recordando momentos importantes, pero bueno, esto, por supuesto, que podéis también dar vuestra opinión, Fede. A ver, todos sabemos, y por hablar de manera... ¿Os habéis leído el libro, popular, para empezar? No, yo no. No os lo habéis leído. He leído lo que ha venido en prensa, algunas de las críticas, a favor, en contra, más en contra que a favor. Intrigas palaciegas, denominaría yo toda esta historia, desde el punto de vista político, incluso en el personal, porque hay quien dice que Pilar Urbano, buena amiga de la reina, doña Sofía, este libro le ha servido un poco como venganza a la dura vida que doña Sofía lleva viviendo en los últimos años, muchos, separada del rey. Yo creo que eso es algo que es público. La reina vive hace más de 10 años en Londres, viene cuando tiene alguna actividad. Es decir, y ella, amiga de la reina y de alguna manera confesora periodística de la reina, pues también ha utilizado, no digo que sea el único motivo, pero también ha utilizado esa animadversión que ella tiene hacia el rey, desde el punto de vista humano, para contar una serie de cosas, bueno, pues que algunos ponen en entredicho y que otros no tienen claro, porque hay quien todavía tiene muchas dudas de qué pasó verdaderamente la noche del 23F y qué llevó a que se produjera ese golpe de Estado o el inicio del golpe de Estado en el Congreso. También llama la atención, porque según veía el vídeo que ahora proyectábamos, es el rey quien en Segovia, además, el Mesón Cándido, le presentan a un gobernador civil entonces jovencísimo que provenía del movimiento, o sea, los dos vienen de la dictadura, y quien le encarga que tome el timón en esos momentos de un país, que es España, que todavía vive la dictadura y donde el ejército manda todo, no mucho, todo. Una de las piezas que no encajan en toda esta historia es porque esa amistad que tiene Adolfo Suárez con el rey en aquel momento, luego algo pasa que todavía nadie lo ha explicado para que esa amistad pase a ser odio, y el rey... Pues, yo creo que tampoco hablaba de odio, es un malestar... Es un malestar. Bueno, que la amistad se enfría, que no llega a los niveles de antes, se rebaja mucho, evidente. Pero se enfría hasta el punto de ruptura total y menos odio. Que no quiere tenerle presidente del gobierno. Eso es otro tema. En su día, hablo yo, sí, en su día, lo cierto es que en esos últimos días antes del 23F había movimientos tanto de sables como de otras cosas, que sobre todo lo que el rey quería, y era que Suárez de alguna manera no entendía que pudiera ser él el que gobernaba el país, porque que fuera Suárez el que gobernara el país, porque el rey lo que quería era que fuera un pequeño ahí advenedizo y poderle manejar. Entonces, como empezó a decir una vez que ganó las primeras elecciones, que las ganó, y dijo: aquí el que gobierna soy yo y no tú, que tú eres el rey, y solamente refrendas, pero no gobiernas. Y entonces el rey, como empezaba a oír muchas cosas alrededor, por haber permitido que el Partido Comunista fuera legal, por haber lo de Arafat y determinadas cosillas, que esto Estados Unidos no lo veía muy bien. Bueno, y entonces, por esta razón, por lo que el rey pensaba, al irse agrupando con estos del 23F, pensaba que iba a ser un simple cambio. Es que, Julián, es que no es verdad, es que no se alió con los del 23F, es que no, estamos hablando de cosas diferentes. Es que el 23F es una cosa
sensación de cambio de timón y de rumbo y de que Suárez no siguiera al mando de ese gobierno no tiene nada que ver con el 23F. Nunca ayer ni Pilar, y además vamos a nunca dijo que el rey fuera el artífice del 23F. Para nada. No, pero él lo que veía era que si seguía con Suárez se iban los dos a la calle. Interpretaciones. Vamos a ver, las interpretaciones de un hecho tan importante, tan relevante y tan cercano es muy difícil de tener esa objetividad necesaria para interpretar la historia. Necesitará pasar una o dos generaciones para desclasificar, por ejemplo, y para que podamos, pero no solamente eso, sino para que tengamos como sociedad la madurez suficiente para que tengamos como sociedad la madurez suficiente para entender todos los hilos que llevaron a esto. Era una situación, no tenemos que olvidar que la situación de España en esos meses era terrible. Que el rey y Suárez... No os quiero poner edad, pero ¿recordáis? Recordamos, claro, yo lo recuerdo perfectamente. Suárez y el rey y Suárez, los dos, hicieron un equipo fantástico y eso no se debe de olvidar. Eso se tiene que reconocer. Pero reconociendo esto, es que también después de todo este proceso no fue nada fácil. Se crearon muchos enemigos, había mucha contestación en España y todo eso creó un caldo de cultivo en el que el 23F fue una consecuencia, yo creo que previsible, digamos previsible. Que los problemas que tuvieran Suárez, el rey y el Suárez, las intrigas palaciegas, como dice Fede, no lo vamos a saber. Lo que sí es verdad que los españoles somos muy especialistas en ser cainitas, en ensalzar a un personaje hasta unos niveles de santidad y hundirle en la miseria. Y no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, Suárez y el rey hicieron un equipo fantástico, sí. Al final el procedimiento, digamos que hubo muchos problemas. Al final parece que Suárez estorbaba. Suárez se marchó. Al final pasó lo que pasó, pero vamos a ver, pero en cualquier caso... Pero es que, perdón, Suárez era el presidente del gobierno elegido democráticamente. Efectivamente. Cosa que el rey no era. Y ahí en esas declaraciones que hemos oído es lo que le dice. Pero también tengo que decir que Pilar Urbano es una periodista de un gran prestigio profesional. Y cuando ella dice lo que dice, supongo que tendrá sus datos. No creo que sea... Habla de 10 años de investigación. Carlos, Julián, le toca a Carlos que no ha hablado. 10 años de investigación. A veces las cosas son lo que parecen. Voy a empezar a dar, primero, yo no creo que sea una periodista refutada, yo creo que es una narradora refutada. Quiero decirte, hay que distinguir entre lo que son hechos históricos y lo que es una narración de un acontecimiento que, como dices tú, hay muchos huecos y que ella rellena de literatura, yo creo, para dar una cierta credibilidad a su libro, pero yo creo que hay muchas lagunas que rellena con literatura, sobre todo todos los del libro que he visto ahí, que yo creo que no fue una conversación entre Adolfo Suárez y el rey. Yo creo que esa conversación nunca se dio. Pero vamos a ver, indudablemente el rey, en un tiempo tan revuelto como eran los que se vivían en el 81, por encima de la amistad con Adolfo Suárez tendría que estar el mantenimiento de la institución, porque al final la monarquía no se entiende si no es por el mantenimiento de la propia institución. O sea, por encima de la persona está la institución, y eso yo creo lo maman, lo estudian y lo heredan de padres a hijos. En un momento determinado, esa amistad que existía entre... Cuando ha dicho que Adolfo Suárez fue un hombre de paja, no me lo creo. El rey supo... No me lo creo. El rey supo a quién cogió y a quién puso de presidente de gobierno, porque los tiempos eran unos tiempos en los que había que hacer grandes reformas a nivel militar, a nivel... Bueno, le puso, le propuso, pero le propuso. Y lo que sí que digo es que en un momento determinado, como en todas las amistades, pues puede haber un desencuentro en el que yo de mi hermano puedo decir un día una barbaridad, porque lo digo y quien me escuche dirá, qué mal se llevan esos dos hermanos. No, señor, no es verdad. En un momento determinado, en mi familia hay un dicho que se utiliza mucho, que a mí me gusta mal decir, pero no mal oír. Probablemente a lo mejor el rey, si esas críticas que él hacía en petit comité entre sus camaradas porque veía que la situación era muy convulsa, las oye decir otra persona, Carlos, lo hubiese recriminado. Permíteme, sobre eso mismo que estás diciendo, exactamente igual es lo que dijo ayer Pilar Urbano. Lo vamos a escuchar. Y ahora, Antonio, a la vuelta comentas. Vamos a verlo. Sí, vamos a ver, una de las características... Tiene que despojarse de todos los poderes absolutos de Franco. Y claro, eso no se va uno al río y los tira. Tiene que entregárselos al pueblo soberano y hay que hacer una constitución. Todo eso es complejo y lo hace muy bien.
Claro, lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, para nada ha minusvalorado la labor del rey. Y había, vamos a ver si lo podemos escuchar más tarde, ese reconocimiento, por supuesto, al rey. Y más tarde escucharemos a la buena relación que mantenía con Suárez desde un principio, que pasó por esa etapa complicada para terminar. Quiero decir, puede haber una etapa complicada como entre amigos, porque en un momento determinado, cuando la situación era tan convulsa, me imagino que tanto el rey como Suárez estarían pasando por un estado de nervios en los que algunas veces hay enfrentamientos. Pero yo de ahí a crear una amistad, pues mire usted, si la enemistad fue tan grande, luego lo disimularon muy bien. Pues lo disimularon Antonio. Bien. Yo quería decir varias cosas. Uno de los caracteres fundamentales de Suárez es el enorme respeto que mostraba hacia todo el mundo, incluidos sus adversarios. Por lo tanto, y eso sí que lo conoces. Sí, sí. Por lo tanto, incluidos sus adversarios. Sí, sí. Y por lo tanto, a mí me resulta prácticamente imposible de creer que le hubiera puesto al rey en una situación tal para que el rey empleara un lenguaje casi de carretero, como el que ahí nos ha reflejado Pilar Urbano. No creo que Suárez jamás le pasara por el rostro al rey el decir, usted o su majestad tiene que reinar pero no gobernar, porque el gobernante elegido democráticamente soy yo. No era tan burdo, ni muchísimo menos. Un primer ministro inglés jamás se le ocurre decir que la reina dirá lo que él diga, como otro presidente del gobierno español sí que ha dicho que el rey iría a Cuba cuando toque, es decir, cuando yo diga. Y luego hay otra cosa, Pilar Urbano incurre ahí en varias contradicciones, a mi juicio, graves. Ha salido ahí un rótulo que dice que, ella lo afirma, que Suárez tenía al rey como el alma del 23F. Pero por otra parte, Pilar Urbano dice que el rey estuvo respaldando no el 23F, sino los preparativos anteriores, y que el 11 de febrero ya el rey se desenganchó de todo aquello. Eso es una contradicción absoluta, porque si el problema era Suárez, que podía serlo, sí. Y Suárez el día 28 o 29 de enero había anunciado su dimisión, que se marchaba, no tiene ningún sentido que hasta el 11 de febrero el rey estuviera hipotéticamente alentando esos movimientos. Suárez ya se marchaba, luego el objetivo estaba cumplido. Pero no tiene la operación, según Pilar, y ahora vamos a oír el anterior, Marcos, hablo con realizador, el número 8, vamos a oír ese extracto que contesta a ese interrogante de Antonio. Vamos a oírle. Separemos Operación Armada, que es una operación rara, que es de lo que estamos un poco intentando explicar, ese ambiente enrarecido a partir de la primera Una cosa del es la 80, Operación Armada con y el otra golpe cosa, del 23. que es el relevo a Suárez, y otra cosa el golpe del 23F. El rey abandona la Operación Armada el 11 de febrero. Cuando dimite Suárez. No, ha dimitido ya antes, cuando elige a Calvo sucesor, Sotelo. Dimite Suárez. Pero el que sigue es Armada, no el rey. Armada sigue. Ahí voy. El 11, el 12 y el 13. Sí. No se trataba de dar un golpe de Estado, se trataba de corregir el sistema. Tarradillas decía golpe de timón, otros decían golpe blando, otros decían operación armada, operación de gol. Tenía muchos nombres, era la misma. Era evitar un golpe de Estado cruento de los militares y sustituir, no en las urnas, sino en el Parlamento, al presidente elegido, que era Suárez, al presidente legítimo, por otro independiente, traído de fuera, un extra. Antonio. Repito, si el problema era Suárez y Suárez había dimitido el 29 de enero, no tiene ningún sentido decir que el rey se retira de esa operación cuando nombran 29 de enero, 11 de febrero son días. Todavía no estaba Calvo Sotelo, se estaba pensando en quién era el sustituto. Es decir, que cuando ya se tiene el sustituto de Suárez, el rey no está al tanto de esa operación. Lo de la candidatura de Calvo Sotelo prácticamente se materializa la misma noche de la dimisión de Suárez. Que ha dicho, nos ha confesado alguna vez, que la votación se hizo en su despacho con folios partidos a la mitad y decía, la votación era secreta, pero yo conservo las papeletas y conozco la letra de todos y sé lo que votó cada uno. Y salió propuesto por amplísima mayoría Leopoldo Calvo Sotelo. Luego, aunque la designación oficial se retrasara hasta el 11 de febrero... ahora te quiero preguntar, Antonio, porque Pilar apuntaba sobre eso, que no era la figura elegida por Suárez, que él hubiera preferido que fuera Landelino Lavilla o... vamos a ver, yo he tenido...
Yo he tenido una relación... No, pregunto, me explico y sitúo las cosas. Yo he tenido una relación más o menos estrecha con Adolfo Suárez. No me precio de haber sido de sus íntimos de ninguna de las maneras, pero yo le he oído comentarios de esta naturaleza y él era un hombre respetuoso. En la misma noche de su dimisión convocó en su despacho al Comité Ejecutivo Nacional de la UCD y se produjo una votación. Luego, si se produjo una votación y esa votación de forma muy mayoritaria apuntaba a Leopoldo Calvo Sotelo, aun en el supuesto de que Suárez hubiera tenido preferencia por Landelino, que lo ignoro, aquello quedaba sustanciado. Y aunque la designación oficial de Leopoldo no se produjera hasta 13 días después, desde la misma noche de la dimisión ya estaba claro quién iba a ser el presidente del gobierno. Por lo tanto, no tiene, es absolutamente un sinsentido decir que el rey se retira de esa presunta operación del 11 de febrero. Pero que tampoco es una cosa tan literal, que se podía retirar el 29 como el 11 como el 10, pero que ya no estaba ese interés por parte del rey en cambiar o modificar, porque ya Suárez se había retirado. Pero una cuestión que os lanzo. Sí. Parece que lo que sí que está claro es que no eran solo los militares los que estuvieron detrás del golpe del 23F. La trama civil, muy importante. Correcto, pero de esa trama civil nunca se ha hablado. Pues García Carrés es, ¿no? El único imputado civil. Pero bueno, y se habla también de miembros de partidos políticos que estaban esa noche en el Congreso. Y después de que ahí sí que Francisco Laína, perdona, que ahí sí que tuvo Francisco Laína un protagonismo importante por esa grabación de las conversaciones de García Carrés, claro, en fin, es que además mantuvo durante toda la noche del 23. Otra cosa, en aquella fatídica tarde el Ejecutivo y el Legislativo del país se encontraban secuestrados y hubo intentos inmediatamente de llenar el vacío de poder con una cúpula militar, que el ejército asumiera el poder, y quienes tenían voz decisiva ahí, empezando por el rey, no se conformaron con aquella solución, dictaminaron que tenía que haber en todo momento un poder civil, el único poder posible en una democracia, el civil. Ya, pero habían entrado por las armas Tejero y los hombres de la Guardia Civil, anunciando que iba a venir el elefante blanco que nunca llegó. Sí, efectivamente. Pero vamos a ver, quién era, es que yo ahí tengo mis dudas, vamos a ver, yo a lo mejor yo vuelvo a repetir, las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen. Cuando se habla de una lista, de un gobierno, yo puedo hacer una lista de un gobierno sin consultarte a ti y diciendo, bueno, pues Fede va a ocupar esto. Quiero decirte que yo no digo que no existiese esa lista. Yo lo que digo es que a lo mejor los miembros de esa lista no eran copartícipes de esa designación. Quiero decir, quien dio el golpe de Estado en un momento determinado, si quería hacerlo, como decimos... Se hablaron y están certificadas. Yo estoy convencido de que no. Son hechos, que puede haber visitas gente de Armada que a determinados personajes. Sí. No solo una lista que los personajes no sabían. Bueno, cada uno tiene sus fuentes, ¿no? En noviembre del año 80. Visitas, viaje y visita y encuentro que en principio trataron de negar. Hubo conversaciones de Armada, y eso sí que está certificado, con determinados líderes del partido. Y hubo presiones. Un gobierno de coalición. Correcto. Y eso, como se vino abajo, entonces se quedaron los militares solo con el... Fíjate, yo una de las sensaciones que tengo es que a Tejero le utilizaron. Unos y otros, o sea, él entró pensando que iba una cosa y lo que hizo fue el gran paripé. Tejero no se lo utilizó, Tejero era un golpista que vio una oportunidad de llevar a cabo sus ambiciones de golpista. Sí, pero mandado por alguien. Pero vamos a ver, si no, mandado por alguien, probablemente con un anhelo del franquismo, y por eso dio golpe de Estado. O sea, que no era un alma cándida que le engañaron, oye, era un golpista. Él pensaba que estaba un militar, más amparado. Y un militar que obedeció órdenes. Bueno, había una fortísima tensión entre el presidente del gobierno y el capitán general de la Tercera Región Militar. Desde la celebración de la fiesta militar en mayo del año anterior, del año 80... que no le puso ni a presidir. Sí. Tuvo que decir... Bueno, vamos a escuchar algunas de las fuentes de esas conversaciones, porque claro, todo esto hablamos de opiniones, algunos apuntáis novelas, literatura, pero ella, bueno, declara que tiene fuentes y contrafuentes y conversaciones con el mismísimo Adolfo Suárez. Vamos a ver. Este hombre mantuvo sus relaciones con periodistas, perdón que me citen a los periodistas, no solo conmigo, otro día, por ejemplo, pues Arcadi Espada, que entonces era un jovencito, lo reconocía yo a Levín de periodista, pues en el año 85, decía, Adolfo Suárez nos contaba estas cosas, hablaba, no comía, no bebía, fumaba,
hablaba, necesitaba hablar. Y quería hablar. Quería hablar. Pero es que no solo los periodistas, conmigo ha hablado bastantes veces, yo puedo decir, bueno, antes, durante y después de entrevistas distintas que están publicadas en Época. Yo iba a hacer una película, bueno, yo iba a hacer un libro y él quería una película, porque quería reivindicar. Le habían dicho, me están despojando, al final ya no sé quién ha hecho aquí la democracia. Navarro era confidente de Adolfo Suárez, y aquí, por ejemplo, cuento en qué 3 ocasiones fuertes, importantes, y en qué lugares, en España, en Estados Unidos, en qué restaurante, después de haber ido a una ópera, en qué momentos, día y año, vuelve a contar lo mismo, con idénticas palabras fuertes que hemos oído ahí, y más fuertes. Esté grabado o no esté grabado, hay cosas que son documentadas y cosas que son confidenciales, no confidenciales de secreto, sino dichas en conversación, pues, lo que Adolfo Suárez le ha contado a Chus Viana, esto se lo ha contado a Chus Viana, a Josep Meliá, a Eduardo Navarro, a Antonio Navalón, supongo que a su familia, a su gente de... Bueno, aquí algunos contertulios hacían así con la cabeza, no me lo creo, no me lo creo. ¿No creéis a Pilar Urbano? No. Yo, desde luego, ni sus fuentes, ni sus contrafuentes. Sé que es una buena periodista. Claro, yo pregunto, si lo dijera otro, ¿sí creíais? Y Pilar Urbano ya... Es una buena periodista, pero ahí es un poco ciencia ficción lo que dicen, que efectivamente está cogiendo todo lo que ha encontrado por ahí. Es sensación, Cristina, yo no dudo de las fuentes. Y es oportunista, además. Que yo entiendo que a lo mejor en un momento determinado de esa ruptura, de esa relación tan íntima entre el Suárez y el rey, que sí que se produjo, cada uno despotricarse el uno del otro, sí, que probablemente a lo mejor Suárez en un momento determinado, vete tú a saber si el rey no estaba detrás de todo esto, pues a lo mejor lo dijo, que a lo mejor el rey en un momento determinado dijo, este cabrito y le quito años de no sé qué. El problema es que lo interpreta detrás, que lo está escuchando y lo interpreta, porque a lo mejor detrás de esas palabras no había ni más ni menos que un calentón entre 2 amigos que en un momento determinado están creando una cierta desconfianza el uno sobre el otro por unos acontecimientos que habían desarrollado, y quien lo escucha lo interpreta de diferente manera que quien lo dice. O sí. O no, o no. Claro, yo es que o sí, es que esas son también conjeturas tuyas. No, pero yo no he escrito un libro, yo estoy juzgando lo que Claro, pero ella sí está apuntando fuentes, eso es lo que yo digo. Ella está apuntando lo que escuchó, lo que pasa es que luego ella lo interpreta. Hombre, no, ella transcribe lo que la han dicho. En el libro son textuales. Ella interpreta. Luego ya interpretar... Hombre. Pero insisto en que Pilar Urbano incurre en una gravísima contradicción, porque dice, según ella, que Suárez estaba convencido de que el rey era el alma, y ella dice por otra parte que en el 23F el rey no estuvo, pero que lo que se preparaba anteriormente sí. Luego hay una contradicción. Y luego Adolfo Suárez era una persona... Es que hay veces, Antonio, que las cosas no se dominan hasta el extremo, y puede haber piteras y consecuencias donde se va de las manos lo que en un principio no querías, digo. Decíamos el otro día también de algunos periodistas que le crucificaron literalmente, y ahora cuando ha sobrevenido su muerte se jactan de ser íntimos, una confianza enorme, siempre una cercanía total. Convenía que se moderaran en los elogios como antes se debieran haber moderado en la crítica. Suárez era bastante prudente, y esas cercanías, esas confidencias de las que algunos periodistas y personajes de otra naturaleza se jactan de que a mí me dijo unas cosas tremendas. Pero es cierto que hacia el año 85, Antonio, por esos años, vamos, Adolfo quería hablar y hablar, hablaba de no comía, fumaba y quería hablar. Fumaba mucho, comía muy poco, una tortilla francesa y todo eso. ¿Ganas de hablar? ¿Es verdad? Hablaba, pero yo sé bastantes cosas de la noche del 23 de febrero, pero no tanto por él, que tenía una prudencia y una modestia también. Él jamás quiso utilizar en su beneficio ni en el beneficio de su partido la famosa imagen del tieso en el escaño mientras todos los demás diputados estaban contra el suelo. Jamás lo que te quiero decir es que yo conozco, vamos, no me precio, pero sí conozco bastantes cosas de aquella noche, pero no por él. Por Agustín Rodríguez Sagún, fundamentalmente ministro de Defensa aquella noche, uno de los 5 que sacaron de los 5 políticos relevantes. Sí, pero yo te pregunto que si en esos años, en esos meses, hubo momentos donde Adolfo tenía necesidad de hablar. Pero hasta ese tipo de confianza, de confidencias íntimas, comprometedoras, de las que ahora se enorgullece Pilar Urbano, permíteme que lo dude muy seriamente. Andando a lo que dice Antonio, yo oiga en uno de los programas especiales que se ha hecho a cuenta del fallecimiento de Suárez, a que fue su jefa de prensa, su primera jefa de prensa, y apuntaba lo que decía él, que él ni a sus más íntimos era un hombre de contar los asuntos de Estado, ni de estar contando los ni a su propia jefa de prensa. Que asumió el cargo que asumió,
que de alguna forma dimitió, que cuando se produjo la muerte nosotros de alguna forma decíamos, joder, va un tío más coherente que en un momento terminado le entendió que era un obstáculo para que la democracia continuase y se retiró. Un hombre de Estado, ¿tú te crees que en un momento determinado va a hacer declaraciones como el rey estaba detrás de todo esto? Pues vamos a escuchar a Pilar, lo último que vamos a escuchar de la tarde de ayer, contestando a los que no creen ni en su libro ni en la historia que allí cuenta. Juzgaban y decapitaban mi libro sin haber salido todavía a la librería o acababa de llegar. Entonces, bueno, yo creo que a los libros hay que tener cierto respeto al papel. Nosotros periodistas lo tenemos. Entonces, 900, 800 y pico páginas no se leen, se analizan, se estudian, se juzgan y se condenan en 3 horas. Entre otras cosas que en Madrid no da tiempo ni a llegar a la librería con el tráfico. Y luego se ponen de acuerdo 10 o 12 personas de acuerdo en España, con lo difícil que es ponerse de acuerdo. Se ponen de acuerdo en satanizar un libro cuando todavía no ha llegado a los lectores. Pienso que ahí hubo un deseo de caballeresco, y me parece bien, de arropar al monarca. Bueno, pues yo no lo había desarropado, o sea, yo no he dejado al rey desnudo, yo he hecho historia. Bueno, eso es mucho decir también, ¿eh? Yo he hecho historia. No, ella, que ella cuenta la historia en su libro, ¿eh? No, pero yo he hecho historia, eso es un poco, digamos... Ella lo que sí que ha hecho con toda esta polémica es vender ejemplares a... Pero vamos a ver, o sea, que ¿me puedes decir un solo libro de Pilar Urbano que no haya creado polémica? Claro. ¿Me puede decir uno? Porque yo creo que es una profesional de crear polémica con todos los libros que escribe para vender. Si fuese la primera no entendería. Yo es la tercera entrevista que la hago a Pilar Urbano. Y siempre con polémica. Y efectivamente, la reina muy de cerca, el precio del trono y en esta ocasión... Bueno, pero bien. Eso ya está, pero hay que decirlo. Nosotros aquí estamos polemizando, no es nada ilegal. Pero cuando una persona que escribe 3 o 4 libros siempre de alguna forma crea polémica, me imagino. Pues eso es bueno. Insisto en lo que dice Carlos. Polémica, pero además polémica grave, polémica creando peligro. Pilar Urbano es especialista en esto. La polémica que lleva a utilizar documentos como arma arrojadiza, en este caso contra la corona, como hace unos cuantos años el libro, yo no lo leí desde luego, pero por lo que se ha comentado por ahí, el libro más que polémico sobre la reina, pues es que le gusta explotar... El segundo libro sobre la reina, primero en el 97. Le gusta explotar estos escándalos, incluso no sé si teniendo o no teniendo conciencia de que puede crear situaciones graves para la paz social, para el entramado social. Bueno, además, pero Antonio, si le abren las puertas de la zarzuela, tiene las citas del secretario personal de la reina doña Sofía, se sienta con ella tarde tras tarde y luego hace un libro. Bueno, que sí que le abrieron las puertas, que no se lo inventó, fueron tras unas charlas, conversaciones con la reina. Sí, pero lo que se oye se puede condimentar después de muy diferentes maneras. Se puede condimentar con la prudencia, se puede condimentar con la pimienta, se puede condimentar con adicionales de escándalo, de provocación, y claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero eso pasa en el día a día también, no con asuntos almortanales. Ella ha elegido además un momento ideal, unos días después de la muerte de Adolfo Suárez. Yo una última reflexión. La última porque nos vamos ya. Muy rápida. Y pensaba, según hablábamos todos y leía las declaraciones que venían en el libro. Por un lado, yo creo que gracias a Dios Adolfo Suárez en estos últimos años no ha vivido, porque esa desmemoria, lo mal, y tú, Antonio, lo has conocido, que lo hubiera pasado con todos los últimos acontecimientos de corrupción en Casa Real, en partidos políticos, y familiares que fue un hombre de Estado. Y familiares y humanos. Y acontecimientos familiares humanos. La disputa de los dos hermanos por el última título. Reflexión. Yo lo que digamos es porque ha esperado a este momento Pilar Urbano para soltar. Lo entregó en enero, esta bomba. Lo entregó en enero. El señor Lara y Editorial. Porque es el momento ideal. Pues entendieron que era el momento, pero ella lo entregó en enero. Desde el punto de vista de marketing es el ideal. De todas maneras, mucho respeto, mucha prudencia. Todo esto son interpretaciones, yo puedo interpretar, tú puedes interpretar, todo el mundo interpretamos. La verdadera historia del 23F todavía es muy reciente, insisto, necesitamos una... ¿Crees que se van a desclasificar? Sí, y sobre todo, más que desclasificar los papeles, lo que necesitamos tener, la sociedad, digamos, es la serenidad suficiente para conocer la verdad.
que ahora mismo no la tenemos. Julián. Todo esto, de la verdad, apuntando a lo que dice Ana, yo pienso que sí que se va a desclasificar todo esto, pero cuando pase otra generación, por lo menos, y desaparezcan los personajes que allí estuvimos o lo vivimos. Entonces es cuando puede salir a la luz pública. Yo dos cosas que indudablemente en un libro tan amplio que tiene que haber acontecimientos que ocurrieron y así son, pero yo creo que hay tres personajes que son claves, que son el rey Suárez de Armada, el rey amigo de Armada, el rey en aquel momento parece que un poco distante de Suárez, caldo de cultivo perfecto para conspiraciones. Sí, yo Antonio. he mandado hace unos días un artículo al periódico que espero que vea la luz y hablo al final de las memorias de Suárez. Suárez nunca preparó unas memorias, sí preparó abundantísimo material con vistas a. Yo hago dos reflexiones ahí, que espero que las memorias, esas memorias, puedan ver pronto la luz en la forma que su autor hubiera deseado, no de otra. Es muy difícil. Que esas pero memorias, a título póstumo, teniendo en cuenta el respeto enorme que él manifestó hacia todos, incluidos sus adversarios, que nunca jamás se utilicen como arma arrojadiza contra nada ni contra nadie, sino como instrumento de concordia entre todos. Gracias por esas bonitas palabras, Antonio Garrosa. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a hablar de una nonagenaria. Su nombre, Rosa González. Tenía 11 años aquel 9 de julio de 1931. ¿Qué ocurrió en ese momento? Un meteorito. A la vuelta de la pausa. No cambien de canal. A continuación, del cielo hablaremos. Pero no de las temidas lluvias que nos visitan en Semana Santa, sino de los meteoritos caídos en Castilla y León. Y también del eclipse lunar de esta noche. Usted espere, porque el cielo no puede esperar. Estamos de vuelta, seguimos en directo. Sé que estáis expectantes por escuchar a Rosa González. Tenía 11 años aquel 9 de julio de 1931 cuando una gran bola de fuego cruzó el cielo de León. La pequeña residía en Ardón y vio caer justo delante de ella lo que acaba de ser caracterizado por el CSIC como un asteroide, bautizado así, un meteorito. Permite conocer los procesos durante la formación del sistema solar. Vamos a escuchar y a ver el siguiente vídeo y después vamos a intentar hablar con nuestra protagonista. Ocurrió en esta zona de bodegas un 9 de julio de 1931. Rosa se encontraba cerca de la de su familia. De aquella tenía 11 años, solo 6 tenía Pura, una de las pocas vecinas que recuerda aquel lejano día. Vio caer una piedra y Lucía ya la cogió. Y nada más. Detrás de las casas y lo cogió. Y lo metió en una caja y ahora apareció. Rosa lo guardó en esta casa, donde vivía por aquel entonces. Fue una anécdota sin importancia. Nadie volvió a pensar en ello hasta que se lo contó a sus sobrinos. Guardado en una caja durante más de 80 años y ahora en manos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, caracterizado como meteorito y designado con el nombre del pueblo, Ardón. Ella no hizo caso de ella, lo metió en la caja y andando. No se oyó nunca nada. No se le dio más importancia. No se le dio importancia ninguna. No. El asteroide no pasó desapercibido. Algunos lo recuerdan como un tableteo y varios truenos seguidos. Por el camino dejó este pedazo de algo más de 5 gramos de peso y que pasará a la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Mientras, el pueblo que se ha ido quedando sin vecinos, que ve frágil su futuro terrenal, se inmortaliza en el firmamento. Bueno, Ana, si tú de pequeñita te cae un asteroide, una roca, una piedrecita... Seguro que me da la cabeza y ya no sé aquí. Pero para que 80 años. Mira, lo que está clarísimo que no era radioactivo ni nada por el estilo, porque es una señora que ya tiene sus años. O a lo mejor ha sido radioactivo positivo y la longevidad de la Oye, señora... que nos caiga un rayo. Ahora es curiosísimo. Cae una piedra, la señora se le lleva a casa, la mete en una caja y 80 años después dice, bueno, lo voy a hacer que me he encontrado esto. De verdad. A ver, vamos a escuchar, vamos a hablar con José Antonio. Me dicen que es el sobrino de nuestra protagonista, que quiere aclarar algo además del vídeo con lo que no está de acuerdo. Buenas tardes, José Antonio. Sí, yo he visto el vídeo, lo vi el otro día,
y no es un vídeo que se diga la verdad, es decir... Muy madre, empezamos bien. Antonio, a ver. La piedra no cayó en la zona de bodegas que decís, cayó en el centro del pueblo. Y por otra parte, la casa que decís, que es donde vive ella, tampoco es verdad. En fin, son detalles pequeños, pero yo quiero... Bueno, pero hace bien en corregirles, porque nosotros queremos contar lo que sucedió. Entonces yo os paso a mi tía ahora, que fue la que recogió el meteorito. Vale, me dicen que oye un poco mal. Vamos a intentar elevar el tono de voz para que podamos mantener la conversación. Y si no, José Antonio, en su defecto está usted ahí. De acuerdo. Venga. Ahora se lo paso. A ver, Rosa. Toma, a ver, habla, mira a ver si habla. Rosa. A ver. Rosa. ¿Qué pasa? Hombre, Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de saludarla. Igualmente yo. Paisana leonesa. Vamos a ver, ¿qué ocurrió? ¿Usted recuerda lo que ocurrió cuando tenía 11 años? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en su pueblo, en Ardón, sí? Ya no se acuerda. Pues ¿qué iba a ocurrir? Yo me mandó mi madre a llevar a una bodega una merienda y cuando pasé por allí yo no vi nada, pero así al llegar cerca de una puerta, ¡paz!, cayó una piedra detrás de mí. ¿Detrás? Detrás. ¿Escuchó el sonido de...? ¿Por qué no ha tirado la piedra? Claro. Miré para todas las partes y no veía a nadie. Y después... Rosa. Fíjate, Antonio, delante. Y después, pues ya dije yo, lo fui a coger. Digo, a ver, pero que me la tiró. Y estaba quemando. No la pude coger porque estaba quemando. La piedra estaba negra. Y yo dije, ay, Dios mío, pero ¿quién me la...? Digo, alguna chimenea se ha prendido y a lo mejor ha caído aquí. Volví a mirar por todas las chimeneas de las casas y yo no vi nada. Y volví a querer cogerla y estaba quemando. Y dije, bueno, pues voy a seguir a la bodega y de que dé la vuelta a ver. Si se ha enfriado. Y ya seguí a la bodega. Y cogí vino, que me mandaron que llevara una botella de vino. Me dijo mi madre. Como Caperucita, la veo con la cestita y la jarrita de miel. Bueno, el caso es que ¿cuándo recogió esa piedra? Al dar la vuelta. ¿Al dar la vuelta ya se había enfriado? Y estaba quemando todavía. Y no la podía coger. Pero bueno, yo hice modo de poderla llevar hasta mi casa. Sí. La cambiaba de mano y esas cosas y la llevaba para enseñársela a mi madre. Sí. Y dijo, ¿pero quién te la tiró? Dije, si yo no vi a nadie. Dijo, chica, hija, si te dan la cabeza te mata. Pues sí, desde luego. ¿Y la guardó en una cajita, Rosa? Y después a la tarde... Sí. Pues pasó por allí el señor cura. Se conoce que mi madre lo diría a las vecinas, o no sé. Y me dijo, ¿dónde está Rosa? Y dijo, ahí dentro. Dice, dile que salga. Y salí. Y dijo, ¿qué te pasó hoy? Dije, ay, a mí no me pasó nada. Y dice, ¿cómo que no te pasó nada? Si dice que te cayó una piedra. Digo, bueno, pero no me dio nada, me pasó. Y dijo, bueno, ya. Dice, ¿dónde la tienes? Ay, Rosa. Bueno, ¿cuándo la metió en la cajita? Porque nos sorprende que estuviera 80 años. Bueno, yo la metí a la caja entonces, cuando me dijo el señor cura, esto es un meteorolito, no sé qué me dijo, aerolito. Sí. Yo no lo entendí qué me dijo. Dice, esto, ¿sabes? Ese nublado que viste. Dice, pues si es de noche, es llama. Es como una llama. Que va plas haciendo y va despidiendo piedras o cosas. Claro. Y yo la cogí y dijo, ¿y es esto? Bueno, pues nada, no te pasó nada, pero es eso, ya lo verás que es eso. Bueno, ya se tranquilizó. Y entonces la recogí y metí en una caja. Claro. Pero vamos, si no quieres ninguno, me volví a acordar de ella, ni mucho menos. Claro, ¿y cuándo, y por qué
ahora de repente hace ya un tiempecito se la han cedido al CSIC. ¿Por qué ha sido ahora y no hace tiempo? Porque al oír eso, que cogían y eso, se lo di a mi sobrino, digo, toma. Se acordó de la piedra, madre mía. ¿Qué pasa con la piedra? ¿Qué pasa con la piedra? Tiene una joya, Rosa. Y se la di y la llevó. Ya. Bueno, pues que enhorabuena y que nos encanta hablar con usted. ¿Cuántos años tiene? Gracias, Agua. Rosa. Yo tengo ahora 84. 94. 90, eso me están diciendo, digo que se quiere ya quitar años, ¿no? ¿Qué coqueta, Rosa? Que lo hice a primeros de enero. Bueno, pues casi le iba a felicitar, pero ya se nos va de madre. Gracias, Rosa, un besazo enorme, y a su sobrino también. Gracias, Rosa. Gracias. Bueno, a ver, lo más importante es que la piedra tenga el nombre de un pueblo de León, Ardón, que también es importante. Fíjate, y que pertenece a una familia de asteroides producida por la desintegración del 1272. Gefión. Pero es curioso, cuando ocurrió alguna cosa rara en el pueblo, inmediatamente se llamaba al cura. O al maestro. O al maestro. A las fuerzas vivas. Oye, el maestro también nos tocaba el maestro. Si os cuento una cosa es para reírse, pero no hay mucho tiempo. Vamos a ver, la primera vez que pasó por el pueblo de mi madre un avión de esos que dejaban colas, reacción, todo el mundo pensaba que era el fin del mundo porque lo llamaban que si era la cometa de no sé qué, no sé cuánto. Y fue el maestro del pueblo el que les tuvo que decir, porque la gente rezando, llorando y de alguna forma asustados porque quedaba una cola un cometa. Y el maestro del pueblo les dijo, por favor, no lloréis, no os preocupéis que es un avión. Pero claro, en una reacción no sabían y dijeron, esto es el fin del mundo. Es que 80 años. 80 años parece que no, pero se avanza mucho. Que son se muchos avanza años. una barbaridad. Pero tú imagínate que te tiran una piedrecita y tú como... vas... Oye, depende de donde caiga. Lo malo es que la mujer no se puso en jarra y dijo, me voy a cagar en quien me ha tirado la piedra. Pobrecita mía, con 11 años. A ver quién le había tirado. Con 11 años. Bueno, lo que sí que vais a tirar, ¿vosotros habéis jugado alguna vez a las chapas? A las chapas, sí, mucho. Tú también. Hombre, la versión burgalesa de las chapas son las tabas. Y además las traí una vez. Las tabas, tienes razón. Inicié yo pues te dedico muy especialmente este vídeo donde se habla también, por supuesto, de las tabas. Es el que tira bacaras y si pega, vale. Semana Santa es fe y recogimiento, pero como en todo, hay excepciones. Cada jueves y viernes santo, cuando cae la noche, muchos bares de Castilla y León se llenan de jugadores con los bolsillos llenos de billetes. Los que puedan permitírselo, claro. Billetes que dejan en el suelo para jugar al tradicional juego de las chapas. ¿Pero en qué consiste? Se lanzan 2 monedas al aire, antiguamente eran 2 perras gordas de la época de Alfonso XII. Los jugadores apuestan por caras o lises. Se aciertan tan fácil como que la banca les dobla la apuesta. Puro azar que genera mucha expectación, ya que según avanza la noche se pueden llegar a ver grandes cantidades de dinero en juego. Pero ¿por qué solo se permite jugar en estas fechas? ¿Cuál es su vinculación con la Semana Santa? La relación la encontramos aquí, no en una talla en sí, sino en lo que representa. El Evangelio según San Juan relata que una vez crucificado Jesús en el Gólgota, los soldados se repartieron sus vestiduras. La túnica, al no poder rasgarla, se la echaron a suertes. De ahí que en este paso de Gregorio Fernández se ve a los soldados jugándose a los dados las ropas de Jesús. Hasta el año 92 era un juego prohibido en España. En Castilla y León es seña de identidad. De hecho, el nuestro es el único gobierno autonómico que regula las autorizaciones y la organización del juego desde el año 2002. A falta de un día para que finalice el plazo de concesión de licencias, la Junta autorizará unas 50 en Valladolid, otras tantas en León, 12 entre Zamora y Segovia y casi 10 en Burgos. Efectivamente, también en Burgos, Anita. Bueno, es que además es curioso porque en Burgos, la zona de Briviesca, se juega las tabas en el antiguo monasterio de Santa Casilda. Entonces, cuando el juego estaba prohibido en España, la manera que tenían los paisanos un poco de zafarse de las prohibiciones es que inauguraba el juego la autoridad competente. Entonces, la autoridad competente tiraba las tabas la primera vez y entonces todos los demás después. Y era el único día del año donde eso estaba permitido. ¿Juegan verdaderas fortunas? Se jugaba, voy a explicar, en mi pueblo se decía, se jugaba jueves, viernes y sábado. Sábado por la mañana. Porque en mi pueblo se decía, si no hay Dios, no hay ley.
Entonces se permitía jugar porque se entendía en una España en la que cuando estaba prohibido el juego, en la dictadura, estaba prohibido el juego, de alguna forma esos 3 días se permitía porque al no haber Dios... Jueves, viernes y sábado. Exactamente, al no haber Dios sábado por no la había mañana, ley. por la tarde ya no. Es que esto que decía Carlos es lo cierto y donde cogen una gran tradición el juego de las chapas. Y es que el juego antes, hablamos de la dictadura, estaba prohibido, absolutamente prohibido, salvo las timbas ilegales. Esos 3 días se podía jugar. Jueves Santo, Viernes Santo... Seguía estando prohibido, pero las autoridades, de alguna forma, la vista gorda. Y cuando la autoridad competente era el primero en jugar, de alguna manera había la espita para los demás. Pero, amigos míos, vino Hacienda Montoro y todos los demás, y de todo esto, que lo bonito de la tradición era estar un poquito así clandestinos, sacan beneficio. Claro. Porque todos esos permisos es previo pago. Para sacar dinero para Hacienda. Se jugaba en la calle. Yo recuerdo en Valladolid, por ejemplo, en la zona de la Circular, en la Vitoria. Estos últimos años, que además la etnia gitana era la que llevaba y montaba todas estas... sobre todo, fundamentalmente eran los gitanos. Veo documentalísimo. En relación con lo que decía Cristina... Sí. O sea, yo he visto en la zona de Tierra de Campos, por ejemplo, en Villalón y tal, se jugaban fortunas. Yo he visto a un señor perder sus tierras. Pues lo que dice, que no se juega calderilla. Y hay quien cuenta, a mí me lo han contado, vendiéndomelo como verdad, no sé si será verdad o si llegó a tanto, de jugarse a la mujer. Sí. Bueno, pero vamos a ver. Iba a decir una maldad. Y no lo recogía el libro de Pilar Urbano. Pero hay que interpretar eso, porque eso siempre se ha dicho. Vamos a ver, cuando se decía se jugaba a la mujer, no hay que ir a la literalidad de la frase. Lo que significaba es que se jugaba la fortuna, la herencia de la mujer. O sea, no se jugaba a la mujer porque eso un pueblo se hubiese ocurrido. Lo que pasa es que tú sabes que de alguna forma las herencias también eran las mujeres partícipes de la herencia. Entonces cuando decía se ha jugado la mujer, se decía que se había jugado la herencia de la mujer. Se jugaba absolutamente todo. Es tremendo. Bueno, que ponemos punto y seguido. Yo creo que no tenemos tiempo hoy ni de canción. No tenemos tiempo. Nos vamos directamente a hacer una pausa. Volvemos de inmediato. Continuamos, eso sí, en el programa. Queda un tiempo por delante. Bueno, yo estoy sufriendo, veo el reloj, 5 y 19 minutos y me va a dar algo. Bueno, vamos a ver cómo les contamos todo lo que hemos previsto para esta tarde de martes. Bienvenida Esther Bermejo. Muchas gracias. Hola, Rodrigo García. Buenas a todos. Muy buenas tardes, con una invitada a continuación especial. Estamos muy contentos de que esté con nosotros Imelda Rodríguez, profesora de la Universidad Miguel de Cervantes. Bienvenida, Imelda. Muchas gracias. Y que tiene un currículum importante, si de imagen hablamos. Un currículum muy importante, es una mujer que hace de todo, es doctora en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense y una mujer que además de ser escritora, que ha sido coescritora de diferentes libros relacionados con la imagen pública, nos va a hablar de un tema que, si hablamos, por ejemplo, como llevamos tantos días, Cristina, hablando de Adolfo Suárez, que era una persona que era considerada como convincente, no solamente que sabía decir las cosas, sino cómo decirlas, en qué momento, de qué forma, y eso es muy importante, la comunicación no verbal. Porque no sé si recordarás, Cristina, también eso de que la mujer del César no solamente ha de ser honrada, sino también parecerlo. Hombre, por Dios. Pues para eso es muy importante la imagen pública, que sí, Imelda Rodríguez. Muchísimo. Y ahora no hay político que se precie o que quiera destacar que no tenga un buen asesor en imagen. Claro, lo importante es tener un buen asesor en imagen, porque no todos los asesores son capaces de encontrar la clave comunicativa de los políticos, eso que les hace brillar por encima de los demás. Por lo tanto, es muy importante para un político no solo tener un asesor, sino tener un buen asesor de comunicación. Y los gestos pueden delatar. Claro, los gestos delatan y los gestos transmiten muchísima información. Tenemos muchos personajes públicos a nuestro alrededor que comunican a través de símbolos, a través de gestos, y aciertan, porque los gestos siempre resultan muy cercanos. ¿Quién sería el perfecto? Pues mira, ahora últimamente yo creo que hay un líder comunicativo muy carismático que funciona muy bien. Tiene una imagen pública muy potente, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco ha entendido desde el primer día que debía comunicar a través de los gestos. Y esa primera aparición en la Basílica, sin, solamente vistiendo esa sotana blanca, con una ausencia importante de ornamentos y demás, ya estaba transmitiendo mucha información.
Él eligió esa vestimenta para transmitir un significado, una cercanía a su pueblo. Esto añadido a esa inclinación que tuvo hacia los fieles, hacia adelante, como gesto de humildad, ya estaba de alguna manera delatando cuáles eran los pasos o la trayectoria comunicativa que iba a desarrollar este Papa, y sin duda es un poco la imagen que sigue desarrollando en estos momentos. Vemos ahora mismo a Adolfo Suárez, que precisamente hemos tenido tantas palabras para él en los últimos tiempos. Una persona muy importante también en este campo, ¿no? Que supo utilizar todos los métodos para poder llegar a la gente. Claro. Adolfo Suárez fue sin duda, o es, el político más carismático a nivel de imagen pública en nuestro país. Supo entender muy bien que la potencia comunicativa le iba a acercar a los futuros votantes y le iba a dar numerosos votos. Utilizó muy bien, como lo hizo Kennedy en su momento, la imagen familiar, es decir, se rodeó siempre de su familia en muchísimas imágenes cotidianas para acercarse a una opinión pública. Hoy en día podemos valorar la imagen de Adolfo Suárez, pero si nos remontamos años atrás, después de la figura de un dictador, y nos encontramos a un líder joven, guapo, cercano, que sonreía, que se acercaba, que tocaba a la gente, eso fue una explosión para la opinión pública de aquel momento. Precisamente todo eso que has dicho puede ser un buen resumen de lo que es esos métodos a la hora de llegar. Sí, utilizaba perfectamente su lenguaje no verbal, utilizaba los gestos, utilizaba la voz, tenía una sonrisa muy potente, una mirada que de alguna manera procuraba cercanía hacia los demás. Él sabía que la comunicación le podía dar muchos votos y le podía acercar al pueblo, lo utilizó y le salió bien en su momento. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Una persona convincente o una persona que hace ser convincente? ¿Tú qué crees? Pues verás, la imagen es el punto de partida y la primera impresión que nosotros procuramos hacia los demás. Siempre yo a mis alumnos de la Universidad Europea Miguel Cervantes les digo que nunca vamos a tener una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Entonces, yo creo que sí, que la imagen, transmitir una imagen con determinados valores es el primer paso para que esos valores sean efectivos. Vamos a ir viendo, Imelda, estamos viendo a distintos representantes políticos, con distintos cargos, mujeres las últimas que hemos visto, veíamos a Rosa Díez, a Esperanza Aguirre y a la señora Cospedal. Si puedes, por ejemplo... Pues mira, en el caso de María Dolores de Cospedal yo creo que es una política que debería trabajar muchísimo más la emoción, el campo de las emociones. Comunicar a través de las emociones no solo está de moda, sino que es realmente efectivo. Le falta cercanía desde el punto de vista oral y desde el punto de vista de la gestualidad e incluso de la propia imagen de la vestimenta. ¿La anterior, Esperanza Aguirre? Esperanza Aguirre tuvo un cambio muy importante a nivel de apariencia y aspecto físico. De repente vimos cómo cambió toda su vestimenta, toda su indumentaria, el peinado se rejuveneció. Quiso salir de ese corsé que tienen de alguna manera las mujeres del Partido Popular y también lo ha conseguido. Y esto, Imelda, ¿cómo se enseña? Uno se sienta en un pupitre y le dicen tiene que ser así, tiene que ser así. Yo creo que es importante estudiar cuáles son las cualidades y los valores comunicativos de un individuo y a partir de ahí corregir, potenciar, etcétera. Eso es lo que veo yo que en algunos casos fallan algunos políticos. No funciona todo para todos. Saber cuál puede ser la principal baza de cada uno, ¿no? De cada personalidad. Claro, hay que saber cuál es la clave y explotarla. No para todos nos sirve lo mismo. A unos políticos o a unos personajes públicos hay que trabajar con ellos la voz, en otros la imagen, en otros la gestualidad, en otros la emoción. Todos recordamos aquel debate electoral donde Mariano Rajoy habló de esa niña, etcétera, que era un storytelling, es decir, un mensaje para emocionar. A él no le funciona utilizar el campo de las emociones. Entonces es importante adecuar la comunicación al personaje. Imelda, vemos al rey, del que hemos hablado estos últimos días. Pues sí, la verdad es que los asesores de comunicación han considerado que el monarca en los últimos tiempos debía apostar por una imagen rejuvenecida que mostrara su capacidad para seguir reinando. Pero ha habido algunos errores, por ejemplo, en uno de los últimos discursos navideños. Párenme ustedes la imagen ahí porque merecen mención aparte los príncipes de Asturias. Sí, pues como te decía Cristina, el rey, esa imagen, ¿no?, sentado encima de la mesa, transmitiendo el discurso navideño, era un poco extraña. La imagen pública tiene que siempre representar coherencia y en algunos casos, por intentar rejuvenecer mucho su imagen, se ha perdido esa coherencia. Veíamos esa instantánea de los príncipes de Asturias. ¿Cómo calificarías a ambos?
Yo creo que la imagen global que ofrecen es positiva, es dinámica. En el caso del príncipe Felipe está muy acostumbrado a la imagen, a la proyección pública y lo domina con naturalidad. La princesa de Asturias tiene menos naturalidad en esa proyección, es una persona demasiado encorsetada en el protocolo, muy rígida, que de alguna manera no transmite naturalidad ni en su sonrisa ni en el rostro, y todo eso la distancia bastante de la opinión pública. ¿Tú has estado tentada de descolgar un teléfono y decir, bueno, si necesitan...? No, porque yo creo que tiene buenos asesores, pero quizás ella misma debería, en primer lugar, quizás ser más permeable. Sí, ¿no? Eso es, también dejarse asesorar y trabajar más la cercanía, que es la base fundamental para acercarnos a la opinión pública, a la gente. Los americanos se dieron cuenta ya de esto hace mucho tiempo, ¿no? Empezaron a explotar toda... ¿Puede ser Obama el sumum de todo esto? Bueno, yo creo que no. El ¿No? sumum es Kennedy. Kennedy entendió en aquel mítico debate electoral en 1960 que debía cuidar el color de su traje para que no desentonara con el fondo, que debía cuidar los gestos, que debía salir perfectamente maquillado. Nixon no lo entendió y pues un porcentaje altísimo de los telespectadores que vieron el debate dieron ganador a Kennedy. Sin embargo, los que lo escucharon por la radio eso pensaron... se enseña en la facultad, eso se enseña. Pues esa es la clave. Kennedy es el gran político telegénico de imagen pública por excelencia. ¿Qué nos dices, Imelda, de la señora Merkel? Bueno, pues Angela Merkel representa esa figura de mujeres políticas que a través de la vestimenta quieren masculinizar su imagen. Y es un caso parecido al de Hillary Clinton, que cuando se presentó como candidata por el Partido Demócrata cambió muchísimo su forma de vestir. Un poquito de agua. Sí, gracias, Cristina. Sí, veo que lo estás necesitando. Además es que Angela Merkel hay veces que no sigue una línea siempre la misma. Hay veces que la hemos visto en determinados actos con unos escotes que... Claro, es una estrategia para... Seguimos todos en la retina y veces... Eso fue muy puntual. Acudió a la ópera y en alguna otra ocasión y, bueno, pues quizás no bien asesorada, llevó un escote muy pronunciado. Es lo que decía antes, faltaba coherencia en su imagen pública. Entonces eso distorsiona su propia imagen. Si hubiésemos visto una política acostumbrada a llevar escotes en determinados momentos, no hubiera resultado extraña esa imagen, ese momento. Pero es una figura, una imagen muy masculinizada. Una forma de mostrar más dureza, ¿no? Más aplomo, quizá. Sí, más profesionalidad. Todavía se sigue mal entendiendo que para resultar profesional o para transmitir liderazgo, en el caso de las mujeres que trabajan en el ámbito político, a los hombres. Tienen que parecerse a los hombres. Entonces, por eso decía que fue muy significativo esa imagen de Hillary Clinton cortando el cabello, llevando sastres mucho más masculinos, para de alguna manera desligarse de esa imagen de mujer de Bill Clinton. Imelda, y tú que eres expertísima en esto, bueno, aprendiz. La antiestrategia. ¿Quién es para ti la persona menos afortunada a lo largo de la historia en cuanto a imagen pública? Bueno, hay determinados políticos, yo creo que todos tienen algún pero, todos ellos, ¿no? Hay políticos que han trabajado mucho en la imagen pública, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desafortunados, pues yo creo que no hay un político que completamente no tenga una imagen desafortunada, porque tienen muchos asesores que están continuamente controlando, pero hay muchos de ellos que deberían trabajar más la naturalidad. Entonces, ¿la de Obama? Bueno, Obama sí que es, también seguía esa secuela, ¿no?, de Kennedy. Trabaja muy bien la naturalidad, que es propia de los líderes. No tiene ningún problema para remangarse las mangas en algún momento determinado, para... comerse una hamburguesa. Eso es, comerse una hamburguesa, aparecer en bañador, jugar yo que sé, al baloncesto con sus hijas, etcétera. Es natural, es real, y por eso resulta cercano y resulta tremendamente potente su imagen. Oye, qué interesante, de verdad, ¿eh? Y la gente dirá que yo he traído aquí, y la gente dirá, y bueno, ¿y esta mujer por qué sabe tanto y de cuándo le vino todo esto? Yo traigo aquí porque tiene un blog, ella muy interesante, en el que habla de muchas cosas. Entre ellas he querido extraer este post. ¿Te parece que lea un poquitín? Adelante, Rodrigo. Dedico este post a mi alma, mi hermana Carmen, que se ha ido al lugar en el que vive en Los Ángeles. Ella fue la persona que me enseñó el valor de la comunicación desde los gestos. Ella me enseñó a comunicar. Su potente sonrisa, sus palabras siempre precisas, el calor de sus manos, la luz de su mirada. Gracias, Imelda, gracias, Rodrigo, por poner ese punto emotivo y cercano también de nuestra invitada, Imelda Rodríguez, que me encantaría que vinieras más a menudo a visitarnos a este programa, porque aprendemos mucho. Yo creo que es importantísimo. En qué poco tiempo nos hemos llenado aquí la imagen pública, de consejos. Gracias. Estoy siempre encantada. Gracias por ese punto final, por ese recuerdo a mi hermana fallecida hace pocos meses, que es mi alma, es quien me enseñó a comunicar. Y gracias por invitarme a esta casa a la que tanto quiero. Gracias a los tres. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Nada, cortita. Nada, brevísima. Para hacer pis, para beber agua, para lo que sea.
Bueno, pues tiene razón, Rodrigo. Hola, Sara Leonardo, buenas tardes. Fíjate qué elegantosa, No hemos tardado nada. No podía venir de otra manera. No salen ni las palabras. No, la verdad es que y sí me además, pilla con la igual. viendo esta mesa como nos la han adornado de maravillosa para esta Semana Santa en la que nos encontramos, tenemos como invitados a Antonio Sastre. Muy bienvenido, Antonio. Muchas y a gracias. Jesús Olmos, creativo, inteligencia creativa y creativo, respectivamente, de estos muñequitos. ¿Cómo os les podríamos llamar, Antonio? Son los capuchones. Los capuchones, así. Además, capuchones con K para Con K, distinguir con como marca. capuchones. Oye, es la primera vez, nos ha parecido muy simpático esta iniciativa. ¿Es la primera vez que se hace algo Sí, así? esto es una novedad a nivel nacional. En su día tuvimos una idea con Jesús, que es el director creativo, de cómo difundir nuestra fe popular, nuestras tradiciones populares de una forma atractiva para las familias y entonces pues hicimos una tormenta de ideas y surgió pues la figura que diseñó Jesús y la fabricamos aquí. Está hecho en España. La trazabilidad está hecho en Castilla y León, en el medio rural, y saltó de una creación en 3D que hizo Jesús, saltó a la producción textil aquí en nuestra comunidad. Claro, me parece muy bien, por eso lo Es una traemos, manera ¿no? muy simpática de acercar la Semana Santa a la gente y además cada uno está identificado con una cofradía, por supuesto, y de Sí. igual ¿Cuál te has manera cogido? yo no sé cuál es Este es el esta. básico. Este es el básico, tú te has cogido el general. Sí. Por eso, Rodrigo, pero que les hay Sí, que Rodrigo se ha ser- cogido el de... ¿Tiene título cada uno Sí, o no? la Sagrada Pasión de Cristo es de la Qué bonito, cofradía. el blanco y negro. Es que además Ese. tienen una cara muy simpática, Sí. con estos ojos tan Tenemos grandes. también de las angustias, Que es de son encargos terciopelo. Ese es el que más te ha haciendo- gustado a ti, ¿no, Cristina? A mí sí, el de terciopelo Es un me ha terciopelo, gustado. es Oye, complejo qué porque bueno. el textil del terciopelo es difícil de tratar. No, no, hay Y luego que también ponerles- tenemos de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es decir, que cada cofradía tiene el suyo. Son por encargo y entonces cada cofradía nos lo pide conforme a su hábito. Ujú. Por ejemplo, ya digo, son los nazarenos. Y Antonio, está pensado para Castilla y León. Está pensado a nivel nacional. Básicamente partimos de España, partimos de Castilla y León y luego ya, pues, por ejemplo, la Asociación de Hosteleros de Palencia también ha encargado para el tararú, es el básico, pero con su logotipo. Onda, pam, pam, A ver, pam. un momento. Ay. Nos revelan todos. Tienen ganas de salir en Tienen procesión. salir en Se ve que es la hora de Pues la ya salida. estamos en martes. Por ejemplo, el tararú, que es un producto viene que la regalan los procesión ya. hosteleros de Palencia y Sí, entonces, sí, bueno, sí. pues con un dulce. ¿Y cómo nace esta idea? Bueno, pues, A ver, Jesús. Hombre, al principio, como dijo él, primero nació a base de una idea global, que es la... Pero os percatasteis que no había nada, Nada. Similar. y De hecho, dijisteis, siempre lo buscas mucho en todos los lugares, sobre todo siempre para no copiar ideas de nadie. Y entonces, después, partiendo de eso, ya fuimos directamente a nuestras propias ideas, ¿no? a darle un toque pues, ya personal nuestro. En este caso aparecen los capuchones con boca, que normalmente no tienen boca, solo son los ojos. Entonces aquí le damos el aspecto un poco más humano todavía. Más cercano, porque Más antes de cercano, hablar de imagen pública. Y esto que tengo Rodrigo. aquí, que es que me hace una gracia, de verdad que no se puede soportar, un cómic de cofrades, que esto nos vamos al Vaticano, nos vamos aquí, hacemos una vuelta al mundo, de agárrate y no te menees, los capuchones. Guionizado Sí. por vosotros dos. Sí, ¿no? sí, el guión es original, todo es original. son Que ideas tampoco propias. había cómic de Semana No, no Santa. había de este tipo. No, de hecho lo hicimos un poco para crear un poquito una historia también, integrar a los personajes en un mundo un poquito más gracioso, más cómico, siempre manteniendo un poco la línea de la Fíjate, y tradición. luego hablan de que No no, se hay van a salir de creatividad ni esas cosas. imaginación en nuestra Son tierra. a lo Tortugas Sí, sí. Ninja, pero con cofrades. Sí, no, además respetuoso, porque anecdóticamente lo hemos comentado pues, con órdenes religiosas Sí. e incluso por respetar un poco la tradición católica y cristiana, ¿no? Y de hecho pues hay cuestiones anecdóticas en el propio cómic, como por ejemplo que todavía no se produjo la fumata blanca y tuvimos que poner al Papa de espaldas, precisamente porque no claro. sabíamos Claro. quién iba a ¿Quién salir. iba a ser? Sí. Atención a todo el equipo, aquellos que no estén en la iglesia en 5 segundos se quedarán sin tomar las torrijas de Semana Santa. Efectivamente, sí. Una amenaza buena. Todo está basado un poco con información de Semana Santa y de lugares de Castilla y León.
Oye, y hablamos todo para nosotros, aunque esté pensado evidentemente para a nivel nacional, pero se inicia en Castilla y León. Sí. Y los que vengan también de fuera, ¿no? Los turistas, los visitantes. Nos gustaría que en el futuro pudiera ser el embajador de nuestra tradición de Semana Santa. Es decir, porque tradicionalmente... Oye, ¿se han hecho eco, perdón Antonio, los ayuntamientos en este sentido? Todavía no, pero sí sería interesante que a lo mejor desde las instituciones pudieran considerar no solo la tradición clásica... Fíjate, el alcalde de nuestro programa, Rodrigo, ya se ha hecho con dos. Por supuesto, sí. Tiene buen equipo de concejales, ¿verdad? Ahí, sí. Pero bueno, que es interesante porque es también una manera de atraer. Ten en cuenta que el turismo general que hay en Castilla y León es un turismo familiar. Y esto es una idea pues, que atrae a la familia, ¿no? Porque es un objeto pues, adecuado para los niños, para los adultos, incluso los abuelos cofrades ya están pensando en regalárselo a sus nietos, ¿no? Que lo hemos... Sí. Pues sí, bueno, es un buen recuerdo de nuestra Semana Santa, para los que vengan y para los que forman parte de ella. Sobre todo dar una visión más lúdica, más respetuosa, pero entretenida, divertida, atractiva. Bueno, es que hasta las manguitas estoy viendo ahora, las puñetas, de verdad. Qué dependiendo de la cofradía que te lo encargue, pues les pones con los detalles correspondientes. Claro. Con el de hecho, lo que hacemos normalmente, no como otros tipos de productos, lo que hacemos es, como lo tenemos en 3 dimensiones en el ordenador, lo colocamos y le aplicamos los colores y las texturas especiales para cada cofradía. Entonces sabemos cómo va a quedar después. Artesanal. Sí, pero que primero sabemos cómo va a quedar ya. Cuando ya lo fabrican, ya lo sabíamos de antemano porque hemos creado toda la misma calma. Y está homologada incluso, está homologada y todo por el Instituto Tecnológico del Juguete de IBI, de Alicante, porque quisimos hacer la homologación para cumplir con la norma europea y tuvimos que ir a ENOR y nos dijo ENOR en Madrid que no, que lo único que contásemos con el Instituto Tecnológico del Juguete de IBI, Alicante, que están acostumbrados previamente a homologar todo este tipo de... Pues con todas las bendiciones, Antonio Sastre, Jesús Olmos, gracias por habernos traído algo hecho, creado, ideado en Castilla y León, desde el medio rural. Muchas gracias para esta Semana Santa, que es la semana en la que nos encontramos. Vamos a recordarles, no sé si vosotros tendréis la aplicación gratuita, eso sí, de Castilla y León Televisión para vernos, ahora estáis aquí en directo, pero para vernos en otro momento, o a la carta, el programa que prefieran, pues pueden hacerlo. Cumplimos 5 años contigo y queremos hacerte un regalo muy especial. Ya te puedes descargar completamente gratis la aplicación de Castilla y León Televisión en tu móvil o tablet. Para que te lleves tu tele cuando y donde quieras, en cualquier lugar del mundo. Con los últimos informativos, el tiempo, estrenos, eventos especiales y todos los programas. Llévate la tele puesta donde quiera que vayas con la aplicación de Castilla y León Televisión. Ya disponible para dispositivos iPhone y Android, totalmente gratis. Descárgatela ya y comienza a disfrutar. Castilla y León Televisión, 5 años contigo. 5 años, 5 lobitos. Isabel Zubiaurre, 5 años con nosotros no, pero bueno, los que nos tiraremos. Bienvenida. Gracias. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso para Isabel, un aplauso. Porque te recibimos en honor de multitudes. Como ya son los 3 soles, doble aplauso. Y como estamos traigo de todo, o sea que sea el que sea, alguien va a estar contento. A los que les gustan las lluvias, pues las lluvias. A los que les gusta el sol, el sol. ¿Cómo está ella Semana de revuelta? Santa variadita. ¿Cómo está ella de revuelta? ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos directamente? Pues directamente vamos. Pues venga, vamos a ello. No vamos a perder el tiempo. El tiempo abrevia. Bueno, podemos dividir el día de hoy. Para empezar, tenemos todavía algunas procesiones. La de Ávila, la procesión de la Estrella, está lloviendo ahora mismo, o sea, y también a la hora de la procesión, no sé qué tal les habrá ido, pero en las próximas, como por ejemplo es la que tenemos ahora en León, la que tenemos en Palencia, de momento estamos teniendo un tiempo tranquilito, nuboso, por lo que las procesiones que tenemos esta tarde y las siguientes, que son las que tendremos esta noche, el tiempo va a respetar bastante. Y la temperatura es buena. La temperatura también es muy agradable, por lo que
pues vamos a poder disfrutar perfectamente del día de hoy, si van a las procesiones, también de las procesiones. Y bueno, tenemos más, que luego tenemos algunas en Zamora a medianoche, también en Valladolid, en Salamanca, y las vemos todas, como prácticamente se van a poder llevar a cabo todas, porque veis como no tenemos precipitaciones y además un ambiente muy agradable. Qué maravilla. Pues, ayer la procesión de los periodistas, que hacía 57 años que no salía en Valladolid, 20 grados. Pero claro, como tenemos que trabajar todos los días, yo quería haber salido. Claro, y con un fíjate, farol. 20 grados, Me hubiera encantado, de verdad, el año que viene a ver si me aceptan, claro, en la cofradía, y yo encantado de salir con un farol o con lo que haga falta. Pues sí, a ver si respeta el tiempo para entonces también. Pues ya lo veis, hoy nos respeta, mañana también lo va a seguir haciendo, el miércoles también. Lo único que el tiempo que estamos teniendo, bueno, ya lo estamos notando en el ambiente, estas nubes que dices, uy, pinta tormenta, parece que va a llover, pues es el tiempo que estamos teniendo, bueno, que hemos tenido anteriormente, que tendremos mañana y que tendremos el jueves, con chubascos, posibilidades de tormentas en zonas de montaña y que se podrían extender hacia Burgos y Soria, por ejemplo, de cara a mañana, y de cara también al jueves. El tiempo es muy parecido, seguimos también con esas chubascos, esas tormentas también en zonas de montaña de cara al jueves, pero en el resto, en el interior, ya veis cómo el tiempo nos va a respetar mucho y cómo... ¿El viernes se complica? Calor. El tiempo complicado es de cara al viernes. O sea, que si miércoles y jueves ya teníamos chubasquitos, sí, el miércoles y el jueves, ahí vemos otra vez el mapa del jueves, sigue muy parecido al del miércoles, y es el viernes el día en el que el mapa cambia por completo, en el que hablamos de días en casi todo el mapa. Pero, bueno, tal y como he comentado antes, o he comentado en el tiempo... Zamora da miedo, por verle, sí, por verle, vamos a verle el lado positivo, porque van a ser este tipo de tormentas, pues lo típico, que llega al nubarrón, se pone muy negro, descarga y se acabó. Por lo que muchas procesiones, a lo mejor la mejor idea no es cancelarlas, sino que simplemente se tienen que posponer a que caiga la tromba. Sí, esto es que viene la nube, que viene y ya. Que viene, que caiga. Que descargue y que se vaya. Bueno, que digo Zamora y también Ávila y Segovia están ahí con Ávila y Segovia, pero se pueden colar hacia el interior, en montaña también están aseguradas. O sea que el Viernes Santo comienza un poco mal. Nada, aprovecharemos mañana y pasado. Y sigue el descenso de las temperaturas. Y aunque no tenemos... ¿Y descenso también? Sí, empiezan... Mira, ¿no ves cómo poquito a poco comienzan a bajar? Por ejemplo, mañana en Valladolid esperamos 25, mañana 22, en Soria y en Burgos también vemos ahí esos 20 grados, por lo que... Bueno, pero no es drástico. No, el drástico viene luego. Claro. Que aún hay más. Si no te vas a librar... ¿Y cuándo es el drástico? El drástico es a partir del sábado, se nota un poquito, y cuando más se va a notar seguramente sea el domingo y el lunes. Pero no es invierno, simplemente que es que ahora estamos teniendo muchísimo calor. Es que lo de salir a las 8 de la mañana de casa, ir con manga corta... Hoy 13 grados, a las 7 de la mañana 13 algo grados. se va a poner en nuestra contra. Hace unos días 18, claro. Y esta mañana, que es lo primero que he dicho, que algo se iba a echar en contra nosotros. Esto siempre, sí, esto traerá consecuencias, ha dicho. Y es que ahora estamos teniendo un tiempo de junio y no puede ser. Sí, ya me mira para justificar, claro, es que es un equilibrio. Yo me lo aprendí desde... Es que no lo quería decir. Yo te sigo al pie de la letra, un equilibrio. Lo del equilibrio y los dos modelos, americano-europeo, nos lo hemos aprendido todos, vamos. De memoria. Y los minillos. Y los minillos, muy bien, muy bien. Claro, y de todo. Entonces, si es que nos has enseñado de todo. Me alegro que os quedéis con ello. Bueno, fin de semana ya poco florido. Esto no sé si corresponde al americano, al europeo, pero poco florido. Al refranero español, ya está. Ya, que la Semana Santa es así. Y yo tengo una duda, profesora. A ver. La luna roja, que me tiene intrigada. Sí, hoy hemos tenido, bueno, el eclipse de luna, que solo se ha podido ver en algunos puntos del planeta, y en el caso de Canarias lo hemos podido ver durante un ratillo, pero porque ya se estaba haciendo de día, ya se ponía la luna pues, por debajo del horizonte, y por tanto ya no la podíamos seguir viendo, pero si hubiera seguido siendo de noche sí que la hubiéramos visto durante más tiempo. ¿Por qué lo vemos con eso? Pues es una cuestión, no es nada misterioso, sinceramente, bueno, es muy interesante, pero no es nada misterioso porque se debe a la refracción de la luz. Y lo que hace es que se difracta de modo que igual que la vemos más blanca, más amarilla, más azul. Mira, con Isabel en este caso se ve, pero pierde absolutamente la magia. ¿Por qué es roja la luna? Tú te puedes inventar lo que quieras. Ya llega Isabel y dice, pues mira, es una cosa simple. Pues sí, que yo la refracción de la luz. Todo el día diciendo que será el fin del mundo, claro, que sí, claro. apocalipsis, pero... Sí, la verdad es que parece un poco apocalíptica o que va a estallar o algo, pero bueno, pues eso es lo que hay. Ahí, por ejemplo, en esa animación que tenemos, lo que nos quiere decir es que cuando se forma el eclipse de luna, lo que ocurre es que la luna se pone en la sombra
que proyecta el sol sobre la Tierra y por tanto se ve ahí, se ve completamente ese color. Sí. Hasta el que haya en 2015 aquí no lo vamos a poder ver en Europa. Hasta... Es que se ha estudiado los eclipses aquí. Ahora, eso es el último. Este año tenemos, este es el primer eclipse de los, todavía quedan 4 este año. Quedan los próximos 365 días. O sea, ¿Nos irás avisando? Sí, queda claro que sí. Vale. Si se pueden ver, por supuesto, lo tendremos que ver. Claro. A ver si tenemos suerte, porque últimamente no. A ver, con el tiempo que nos trae, si es imposible, pues porque si hay nubes ya no. Y el último que recuerdo así ver. muy impactante, creo que fue hace 7 u 8 años que se quedó a las 12 de la mañana prácticamente a oscuras Valladolid y por supuesto el resto de ciudades que... Hace, sí, no sé 7 u 8 puede ser. Puede ser, no me acuerdo exactamente. Pero yo me acuerdo que estábamos un montón de gente en la Plaza Mayor de Valladolid así viéndolo y estábamos, parecía de noche. Claro, es que además tiene que acompañar que estén los cielos despejados, que es lo que dices tú. Pero bueno. ¿No podemos ver fotos? ¿Has traído fotos? No, hoy no. Fotitos. Hoy es extraordinaria la visita de... Hoy es extraordinaria. Hoy no había fotos. Hoy es visita Semana vas a regalar. Hoy es martes. Todavía no ha hecho la selección. Ni te cases ni te embarques. Hoy es Semana Santa, claro. Bueno, pues nada, pues nos quedamos a la vuelta. A la vuelta, por supuesto. A la vuelta de la semana y mira próxima. que ya, la verdad es que la semana ha empezado fuerte. Ya tenemos mucha calidad en las fotos. E incluso... ¿Te estás pensando, después de la Semana Santa, dar más tabletas? Siempre me Hombre, porque a cada cual son mejores. Yo creo que el pues público mira, que te sigue... Según salga voy a tener que hablar con quien corresponde. Pues mira a ver. Que reside en este edificio. Pues mira a ver si hay mayor generosidad porque los telespectadores entrando en terreno lo van a ver. Sí, además ya hay mucho... Fangoso o pantaroso, como quieras llamarlo. Bueno, que te deseamos, de verdad, a pesar de los pesares y de las lluvias y de las temperaturas, pero vamos, yo creo que vamos a poder disfrutar de un descanso, cuando menos, y te deseamos que tú también lo disfrutes, Isabel, te lo mereces. Pero te veo un poquito menos morena que la anterior vez. ¿Ah, sí? Sí. Porque ya se me va yendo el colorcillo. Es la luna roja. De días atrás. Bueno, chicos, a vosotros, queridos míos, compañeros, a todo el equipo que ustedes no ven, que descanse. Bueno, mañana nos vemos, pero que descanse. Yo, claro, como me uno al deseo de Isabel, que todos disfrutemos. Mañana nos decimos hasta el lunes y que disfruten de las fiestas. Hasta mañana, por torno a las 4:10. Les dejamos con música. ¿Hoy de quién, queridos compañeros? Cristina, mi tocaya, cuando quieras. Cristina Lázaro, un aplauso. Como me huele el sal a mi que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, caí, por la madrugada, como me huele el sal a mi que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Las niñas bailan y envuelta luna con su vestido bordado de espuma. Ay, caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, dejar que el viento entre las macetas silba por tango. Por fin ver a mi gente, por fin te veré, que ayer mentira y hoy muero por él, yo quiero volver.
Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y aquí te pierdes. Ay, ay. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, dejar que el viento entre las macetas